Hola amigos, ¿cómo estáis? Espero que bien, como siempre. Bueno, ¿qué está pasando con Groenlandia? ¿Por qué Estados Unidos y Trump quiere anexarse dicha isla? ¿Qué papel están haciendo Rusia y China? ¿Cómo está reaccionando Dinamarca, la Unión Europea y la OTAN? ¿Hay información fehaciente de los acuerdos secretos entre Trump y Putin? ¿Cuál es realmente el papel de China en todo esto? ¿Nos están contando toda la verdad? Evidentemente no. Amigos, este vídeo está dedicado a Groenlandia y voy a aclarar claves tanto geopolíticas como geoeconómicas. Todos sabemos que Groenlandia es una inmensa isla del Ártico y en tiempos de Eric el Rojo, los vikingos, siglo X, ahí había colonias, desde ahí se supone que hubo ese famoso viaje hacia tierras de Terranova y estuvieron las colonias de Finlandia, en América, en el continente americano. Bien, aparte de esto, como curiosidad, sabemos de que luego, a partir de ese momento, pues el abandono por parte de los vikingos de Groenlandia, que se llamó así por ser llamada Tierra Verde, de esa manera Eric el Rojo intentaba atraer a futuros colonos vikingos, pues pasó al reino de Noruega, pero en Noruega desde 1961 al 1380. Pero en Noruega, posteriormente, después de las guerras napoleónicas, hubo una partición entre Dinamarca y Noruega del 1380, en la cual, después de todo esto, vino el Tratado de Kiel de 1814 y Groenlandia pasaba a pertenecer a Dinamarca. Sin embargo, esta pertenencia, por la lejanía y por la propia extensión de la isla, le hizo acreedor a tener una autonomía por parte del gobierno danés, con lo cual Groenlandia tuvo una autonomía en 1953 que fue amplificada en el referéndum de 2008, de tal forma de que Dinamarca es la que lleva toda la gestión de la política exterior, de seguridad, de la financiación, y en todo lo demás las competencias son transferidas a lo que es Groenlandia. Bien, dicho esto, pues sin embargo Groenlandia ha sido, lógicamente, por su extensión y por su posición geopolítica, muy apetecida y muy apetecible en tiempos ya lejanos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, en la propia Primera Guerra Mundial, en 1917, intentó comprarla por una cantidad simbólica que era de 25 millones. Al final no llegó a buen término. Posteriormente, en 2019, Trump intentó proponer otra vez la compra de la isla, pero es que además estamos mucho antes, en lo que fue la Segunda Guerra Mundial, cuando la Alemania nacionalsocialista, conquistó Dinamarca, pues hubo miedo de que Alemania pudiera establecer bases en Groenlandia, con lo cual Groenlandia pidió el apoyo de Estados Unidos, que instaló ahí bases militares. Bien, Groenlandia, repito, es una tierra muy apetecida, está en pleno Ártico con toda la tensión que hay, que no se cuenta, toda la tensión que hay militar y de guerra económica en el propio Ártico, por una parte por lo que ha sido el deshielo de toda la zona del Ártico, que ha producido que se abran nuevas rutas de navegación, con lo cual hay una competencia feroz por ellas, por hacerse con esas rutas y por el control de dichas rutas, y aparte también, lógicamente, por lo que es la propia idiosincrasia de Groenlandia. Groenlandia está plagada de recursos naturales como el oro y como el petróleo y como el gas y como tierras raras y muchas más. Es decir, Groenlandia está llena de recursos naturales importantísimos para el siglo XXI y posteriores. Con lo cual, repito, este deshielo está poniendo este flujo del hielo que se puede incrementar. Aparte de subir el nivel del mar, lo que importa es que va a dejar grandes rutas abiertas para la navegación, y no solamente para eso, sino para la instalación de bases militares. La NASA descubrió una base, la Camp Century, una base secreta que tenía Estados Unidos en Groenlandia desde la época de la Guerra Fría, porque si giramos la bola del mundo y nos colocamos en Groenlandia, veremos su importancia geoestrategia, porque desde ahí, lógicamente, se controla, es un brazo que se controla toda la zona de Eurasia y toda la zona de Europa. Y en la zona del Ártico, pues como sabemos, ha habido unas grandes maniobras militares desde hace tiempo por parte de Rusia, por parte de China, por parte de la OTAN, por parte de Estados Unidos, desde unas bases militares ahí en Groenlandia, que serían las que apoyarían de alguna manera ese control, ese apoyo logístico a una futura intervención que ahora comentaremos armada. China, que no se queda atrás tampoco, como sabemos,
aparte de su política de la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda a través del mundo, que va comprando países a través de las infraestructuras, pues hace lo mismo, quiere hacer lo mismo con Groenlandia. China tiene un puesto de consejero en el Consejo del Ártico, de observador mejor dicho, y China también está participando en Groenlandia a través de su propia ruta de la seda polar, es decir, tiene la intención de hacer lo mismo que lo que está haciendo el resto del mundo, es decir, provocar inversiones y demás. ¿Y en qué nos basamos o en qué se puede basar esto para que ocurra? ¿Cuál es el miedo y por qué Donald Trump, la administración Trump, ha decidido ahora mismo intervenir o poder intervenir hasta mano militar en Groenlandia? Pues porque se ha constatado un creciente movimiento independentista en Groenlandia. Hay unos grupos independistas que han pasado de ser autonomistas a habitualmente independistas porque se dan cuenta de su potencial económico y su importancia geopolítica y geoestratégica, y por todo esto pues el miedo está en que poco a poco con esas intervenciones, tanto Rusia por un lado, que Rusia hace poco pues dijo de que lo que Groenlandia pertenecía a Dinamarca era el derecho colonial, por lo cual si Trump se hacía con Groenlandia pasaría a la historia, es decir, en un primer momento porque hay acuerdos secretos entre Trump y Putin al arreglo de lo que está pasando en Ucrania. Ambos dos están interesados en que la OTAN se debilite, están interesados, pues, lógicamente, y también ambos dos están interesados en que la Unión Europea se debilite, desde el punto de vista geopolítico y desde el punto de vista sobre todo económico, como competencial económico. Bien, pues dicho esto, porque no hay que engañarnos, hay que vivir con los pies en el suelo, de que aquí nadie es amigo de nadie, y todo el mundo va por sus intereses. China también busca esa expansión y no queda hacia atrás, por supuesto, ser importante protagonista en las nuevas rutas del Ártico y con presencia incluso militar. Y con esa creciente movimiento independentista, por lo general de Groenlandia, estos grupos independentistas no tienen ninguna fuerza militar, una pequeña unidad de policía, que es más que nada que está comandado por Dinamarca, todo lo que es la cobertura militar la hace Dinamarca y por ende la OTAN, pero en fin, está muy lejana, ahora es cuando han espabilado un poquito, o está amenazada de posible invasión militar por parte de Estados Unidos, pero hay que recordar de que China, a través de esos acuerdos económicos, esos planes de inversión que luego muchos políticos anuncian como la mayor inversión que se ha hecho en la historia de tal o cual región o tal o cual país, en fin, que parece un poquito jocoso porque China trabaja para China. Trabaja para China, le puede interesar de que la zona donde invierta se potencie desde el punto de vista económico para su propio interés, pero China trabaja para China, no para gente que no sea China. Y tener sus ingenieros, sus trabajadores, aunque lateralmente ocasione puesto de trabajo, pero para él lo principal es trabajar para su propio interés geoeconómico y geopolítico. Y dicho esto, pues está el miedo de que Groenlandia pueda caer bajo el garras de Rusia o de China o de ambas dos. Por lo cual, pues evidentemente desde el punto de vista puramente militar, aparte del geopolítico y geoestratégico, puramente militar, defensa y de seguridad, es importante recalcar de que, bueno, si la OTAN y Dinamarca, la Unión Europea, la OTAN no está dispuesta a gastar tanto dinero en seguridad, aunque lo incrementen un poquito, hay que gastar mucho dinero para Estados Unidos ofrece lógicamente su proyecto de gran cúpula dorada de su defensa antimisiles, porque evidentemente si ya hay bases militares en el Ártico por parte de Rusia y de China, pero si en algún momento estos decidieran avanzar y hacerse con una parte de Groenlandia, aunque fuera parte parcial la que les interesa, pues lógicamente podría entredicho la seguridad de Estados Unidos. Está, es claro y es evidente para ellos, para Estados Unidos. Estados Unidos tiene una base militar, como hemos dicho, Groenlandia tiene algo más de 2 millones de kilómetros cuadrados y tiene una población de unos 55.000 personas, la mayor parte inuits, ahí veis el cuadro de etnias que se concentran en más de la tercera parte en su capital y luego una pequeña parte en la costa, con lo cual el resto de la isla está totalmente deshabitada. Y como veis, pues lógicamente es una zona importantísima pues para lo que es la biotecnología, para lo que es la geotermia, para lo que es la investigación espacial, por su cielo que tiene privilegiado, para lo que es la energía hidroeléctrica, es decir, es una zona muy apetecible y que según la mentalidad americana de la Administración Trump debe ser controlada. Debe ser controlada porque, si no lo sabéis, os lo digo, de que China tiene sus proyectos en Nicaragua, tiene su presencia en el canal de Panamá, es decir, aparte de lo que es la fuerza económica, aparte de lo que es la ruta de la seda, que va al final acaba en Sudamérica,
en lo que es la parte de Perú, la parte de Brasil. Por si no lo sabéis, hay muchos proyectos que esto le da mucho miedo a Estados Unidos y por eso intenta hacer esta jugada geopolítica. Mm, Pasando un poquito de capítulo, porque como vemos aquí en posibles perspectivas o especulaciones, evidentemente nunca se cuenta todo, porque al público evidentemente no se va a contar todo. A detalle se cuentan pequeños esbozos de lo que está pasando y por supuesto interpretado por prismas y por personas que tienen determinada tendencia una u otra y pocas veces se cuenta exactamente la verdad. Y aquí lo que intentamos pues es lógicamente de una forma humilde es contar las cosas claramente, de forma neutra y de forma veraz y real. Y por esto hay que decir que una parte importante de todo esto no hay que desgajarlo de lo que es la intencionalidad financiera. Es decir, con todas estas intervenciones o posibles intervenciones desde el punto de vista militar, político, estas intervenciones económicas con el aumento o la amenaza de aranceles por parte de Trump a países europeos del 10% que luego al final no se materializan. Todos estos vaivenes lo que ha producido fue unos cierres de los mercados hace unos días, unos meses, con pérdidas y ahora mismo una recuperación tremenda en el momento de que Trump dijo en la OTAN de que iba a haber negociaciones, de que de momento, bueno, sí, lo de la invasión militar está ahí, pero que no se plantea a corto término. Es decir, son todo palabrerías que al final los mercados muy volátiles suben y bajan y por supuesto pues hay gente que está sabedora y tenedora de esta información privilegiada está ganando pues muchísimo dinero. Está ganando muchísimo dinero con todo esto, con estas amenazas y demás. Cuando Trump va a Davos y dice que, lo que acabo de decir, de que no empleará la fuerza en un primer momento, aunque no se plantea conseguir Groenlandia en el futuro, y también pues los mercados lógicamente pegan unas bajadas tremendas con pérdidas en todos los índices, en los stock, el Nasdaq, el S&P, todos estos índices bursátiles han tenido muchas pérdidas, muchos tres con pérdidas, pero rápidamente se han recuperado a máximos históricos y esto ha producido, repito, que muchísimos expertos y financieros bien enterados de las cosas pues se hayan forrado y han ganado muchísimo dinero. Bueno, pues amigos, con todo esto quiero hacer un pequeño resumen de la situación. ¿Es posible de que al final Groenlandia caiga en las manos de Estados Unidos? Pues bueno, la alternativa está ahí. Y el problema es de Europa y de Dinamarca, en el sentido de que una de dos, o es capaz de la Unión Europea y por ende conformadora de una parte de la OTAN importante, aparte de Estados Unidos, de incrementar su gasto militar y su conciencia de que hay que gastar mucho a nivel de defensa y de seguridad en esa parte del planeta, pues para el beneficio de todo Occidente, porque repito, aquí no hay amigos, o muchos hay aliados circunstanciales, no hay amigos de cama, pues con todo esto, repito, lo que o está dispuesto a hacer eso, o evidentemente Estados Unidos, que lleva su plan de reorganización geopolítica a nivel mundial y de crear un nuevo orden, pues no se va a quedar atrás y bueno, va a intentar de alguna manera hacerse con ella económicamente. Si Groenlandia fuera independiente, pues antes de que cayera a manos de China y de Rusia, intentarán comprar Groenlandia por las buenas, pero nadie quita de que en un futuro pues, se produzca alguna pequeña intervención militar o un incremento de lo que son las bases militares norteamericanas en Groenlandia. Y por parte nada más, amigos, como siempre un saludo, un placer y nos vemos.